Miren qué tarta de manzana he hecho hoy. Prueben esta receta porque es la mejor tarta que has comido en tu vida. Hoy han caído bien en mi canal, están a punto de aprender cómo hacer en casa la mejor tarta de manzana. Una masa hecha desde cero, les mostraré cómo hacerla, paso a paso, simple y sabroso. Comenzamos la receta. Tenemos todos los ingredientes en la mesa. Presten atención. Aquí tengo 1 kilo de manzana. Las manzanas a las que tenga a mano, úsenle en esta receta. Les voy a rallar de inmediato. Junto a las manzanas usaremos un poco de canela y azúcar al gusto. Para la masa, algo importante. La masa es lo que más me gusta. No la haga con masa vertida, porque esta masa es mucho mejor y más sabrosa. Presten atención. Harina común, 500 gramos. Un paquete de mantequilla, 250 gramos. Azúcar en polvo, en mi caso 50 gramos o al gusto de ustedes. Pueden poner entre 30 y 50 gramos, según gusto. Aquí tengo una cucharadita de polvo de hornear y opcionalmente un poco de ralladura de limón. Le da un sabor extraordinariamente bueno. Un huevo y una cucharada de yogur natural. Voy a rallar las manzanas de inmediato y comenzamos a presentar paso a paso esta receta. Para no poner las semillas, mirad, yo les quito el corazón, así, hop, así, bonito. Les quito el corazón y así no las rayo con semillas. Rayé las manzanas, miren cómo están, miren, comienzan a oxidarse muy rápido, pero no nos afecta nada. De todos modos nos interesa que cambien de color. Las cojo y las pongo aquí al fuego. ¿Y ahora qué hacemos? Pongan azúcar al gusto de vosotros. Yo le pondré aproximadamente 2 cucharadas de azúcar. Así, mira, 1 cucharada y 2. Depende de qué tan dulces sean las manzanas. Y ahora ponemos también un poco de canela. Aquí creo que tengo 1 cucharada de canela. La canela va muy bien con las manzanas. Listo, la pongo toda. Y las dejamos aquí hasta que se reduzcan, hasta que las manzanas estén hechas. Mientras nuestras manzanas están al fuego, pasamos a la masa y les explico paso a paso cómo deben prepararla. Presten atención. Primero, la mantequilla a temperatura ambiente. ¿Ven? Un paquete de mantequilla, 250 gramos. Yo le pongo azúcar en polvo para que se integre más fácilmente. Si no, pongan azúcar normal. Pongo aproximadamente 50 gramos, como les dije, al gusto de ustedes, entre 30 y 50 gramos. Opcionalmente, le pongo ralladura de limón. Le da un sabor muy bueno. Y le pongo también una cucharadita, como ven, una cucharadita pequeña de polvo de hornear. Las mezclamos. El azúcar se ha integrado bien, como la mantequilla, y tomo el huevo. Tenga cuidado con el huevo. Si no confía en él, rómpela aparte. Le agregamos el huevo. Ustedes, si quieren, tomen una cuchara y mezclen. Yo la mezclo con la mano. Lo que hace el hombre con su mano es trabajo manual, amigos. Y de un yogur, le pongo aproximadamente la mitad de un yogur. Miren, así, 1 cucharada, 1 cucharada y media de yogur. Mira, dejo un poco aquí. Pueden ponerlo todo, pero seguramente absorberá más harina. Y ahora tomamos nuestra harina y la agregamos aquí poco a poco. Y comenzamos a amasar. Miren, pongo la mitad y la amaso. Como sé la cantidad, agrego toda la harina. Y aquí tenemos el yogur. En el caso que vean que han puesto demasiado harina, agrego un poco más de yogur. Y sacamos la masa según nuestro gusto. Mira qué masa he sacado. La pongo un poquito aquí encima de la mesa para que vea cómo está la masa. Es muy fácil de amasar y muy saborosa y muy tierna. Verán la tierna que está esta tarta. Vosotros sabéis que Sebi os miente menos y les muestro las mejores recetas. Más o menos así se ve la masa. Miren, para que sepan cómo es. Ahora la pongo aquí. Pongo un poco de harina al fondo. Agregamos la masa, un poco de harina por encima. La cubrimos y la dejamos aquí en reposo hasta que terminemos con las manzanas. Yo me lavo las manos, vosotros me dais un like, mis amigos gourmets, compartir la receta con vuestros amigos, así todos sabrán cómo comer una deliciosa tarta de manzana. Cámara, ven aquí, no pare, para que mis amigos vean que es un caso real. Vamos, graba para aquellos que no lo han hecho. ¿Ven cómo sueltan su jugo las manzanas? Subo un poco el fuego y las mezclo bien hasta que absorban todo este jugo. Esto lo vieron en la receta de strudel de manzana. Busquen strudel de manzana Sebi y les he presentado otra tarta de manzana. Ahí puse también mantequilla y pan rallado. Les mostraré otros trucos si quieren adaptarlo a cualquier receta. Esto lo vamos a hacer simple y fácil. Las manzanas han estado aproximadamente 10 minutos al fuego, dependiendo de las manzanas que tengan. Ya no tienen jugo, nada. Las saco afuera.
Las manzanas se han enfriado, la masa ha descansado y Sebi está listo para presentar la receta a continuación. Presten atención, sacamos la masa aquí en la mesa para que lo vean. Aquí tengo aproximadamente 900 gramos de masa. La dividimos en dos partes, así, que tengan dos bolitas así a ojo. Y primero tomamos esta y extendemos la masa para la parte de abajo. Mientras tanto, he precalentado el horno a 180 grados Celsius. Horno eléctrico en mi caso, temperatura de arriba y abajo sin ventilación. Puede usar también la ventilación, ¿eh? Y ahora comencemos. Es una masa un poco exigente, no la presionen demasiado, no la maltraten demasiado. Mira, no se pega nada. Ponemos harina para extenderla en la forma del molde, lo más bonito posible. Y los invito a que vean las recetas con masa de la Sebi da casa, que tienen mucho que aprender. Les digo, mis amigos, sin intención de presumir, de mí tienen muchas cosas que aprender. Ya está, la hice. Después la preparamos. Traigo aquí el molde. Presten atención, yo tengo un molde ajustables, no le estiro demasiado. Y ahora puedo poner la masa. Ok, primero tomo la masa así, bonito, delicadamente, con la mano, y la ponemos en el molde. Si se rompe un poco, lo arreglamos. La dejo así. Como tiene mucha mantequilla, no necesitamos papel de hornear. Ahora, ¿qué hago? Las manzanas se han enfriado un poco. Y tomo las manzanas y las ponemos aquí. Así. He extendido las manzanas lo mejor posible para que estén uniformes. Y ahora pasamos a la segunda hoja. Y la extendemos de la misma manera. Mira, no necesitas mucha habilidad, ¿ves? Pero debes poner un poco de amor extra en esta masa. Mira, cuando se extiende, le das la forma aquí. Si ves que se ha ido demasiado en un lado, así, lo abrimos lentamente, lentamente. Ya está bien. Ahora tomamos y la ponemos encima. Luego lo arreglamos, así, despacito. Ven a papi, ven a papi. Listo, ya está preparada ahora. Tomo el cuchillo pequeño de la marca Sebi da casa, pero le doy forma que se quede bonito ahora, aunque lo podemos meter así en el horno y luego lo cortamos. ¿Ahora qué hago? En el horno precalentado, 180 grados, temperatura arriba y abajo sin ventilación, en mi caso, y la dejamos hasta que se dore por encima. Han pasado 35 minutos en el horno y mira, hasta que obtenga un color marrón claro. Mira. Uf. Ahora, mientras está caliente, tomamos azúcar en polvo, como puedes ver, y ponemos azúcar en polvo, así. Lo dejo enfriar un poco. Presta atención, ni siquiera uso el cuchillo. Antes te mostré. Corté por el borde, mira. Hice 4 galletitas bonitas y ahora lo cortamos para que vea lo tierno que es. Mira. Así es como lo cortamos. 1, 2, para mis amigos gourmets. Mira qué tarta de manzana he sacado hoy. Prueba esta receta, es la mejor tarta que has comido en tu vida. No olvides, donde quieras que estés, eres amado. Nos vemos en un nuevo video. He terminado. Bye, bye.